El primer tema que vamos a iniciar en este módulo de leucemia mieloide aguda corresponde a ver cuáles son los principales mecanismos. Esto me refiero a epidemiología, factores de riesgo y leucemogénesis, que es lo principalmente que vamos a tratar durante esta clase. Para poder iniciar es importante que tengamos una definición de lo que se trata la leucemia mieloide aguda. Esto se define como un trastorno clonal en donde va a haber una transformación maligna de una célula madre progenitora. Esto lo que va a ocasionar es que existe un acúmulo de células mieloides inmaduras y no funcionales. Entonces vamos a producir más células, las cuales no van a estar funcionales debido a un trastorno que va a existir por múltiples causas que en un momento vamos a ver. Es importante saber un poquito más de la epidemiología de esta patología. Como sabremos sobre su incidencia, tiene dos picos esta, es principalmente en los menores de un año y posteriormente en los 14 19 años. Aquí, en los pequeñitos de menos de un año, se llega a presentar de 1,5 por cada 100,000 pequeñitos, de los 1 a los 4 años, de 0,9 por cada 100,000 niños y de los 5 a los 9 años de 0,4 por cada 100,000 niños. Si nos damos cuenta, como les mencioné, hay dos picos, en los lactantitos menores a 2 años y posteriormente en nuestros adolescentes de 15 a 19 años. Posteriormente, esto ya no abarca la parte de hematología pediátrica, pero vuelve a tener una mayor incidencia en nuestros adultos de mayores de 65 años que se llegan a presentar de cada 16,2 por cada 100,000 personas. De estos pequeñitos que son diagnosticados, aproximadamente el 30 y el 50% van a presentar una recaída e incluso algunos, como lo mencionamos, no van a alcanzar una remisión. Estos llegan a ser entre el 5 y el 10%. Otro punto importante es que nuestros pequeñitos con trisomía 21 llegan a tener hasta 50% más riesgo de desarrollar esta patología y como les mencioné, hay dos picos, los lactantes y nuestros adolescentes. En el caso de México, aproximadamente se llegan a presentar 5,8 casos por millón y aquí es más frecuente la leucemia promielocítica. Tiene una mayor predisposición por el sexo masculino, incluso del 57,1%. Hablando un poco de esta epidemiología, en este estudio que se hizo en el 2016, si nos damos cuenta lo que mencionábamos al inicio, los picos que tenemos en menores a los 2 años y entre los 12 y los 14 años. Si nos damos cuenta al inicio eh, de la presentación, mencionamos que tenemos una incidencia más en nuestros hombres, que incluso se llegan a presentar en 25 y igualmente nuestra incidencia que tenemos sigue afectando más a los hombres, tanto en cualquier grupo de edad que tenemos. Este estudio llega a corroborar lo que previamente mencionamos, que predomina en el sexo masculino y en los picos que ya previamente habíamos mencionado. Hablando un poquito de lo que son, continuando con epidemiología, según la clasificación FAB, las dos más predisponentes a ustedes, si nos damos cuenta, estas características van a variar según el país en el que estemos dándonos cuenta cuál va a evaluar más. En el caso de México, como lo mencionamos, es la promielocítica, predominando por el sexo masculino. Pasando a otro punto importante, tenemos que checar cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener para desarrollar estas patologías. Eso los vamos a dividir en factores de riesgo genéticos, exposición, medicamentos y alteraciones hematológicas, cuales todos van a sumar para poder llegar a un diagnóstico o a un resultado final. Entre los principales factores genéticos que tenemos es la anemia de Fanconi. Aquí, este síndrome de fragilidad cromosómica autosómico recesivo se va a caracterizar porque va a haber una alteración en la vía FA. Esta vía FA va a tener alteración de aproximadamente 18 a 23 genes, los cuales estos genes son esenciales para reparar el daño que existe en el ADN. Normalmente esta vía lo que va a ocasionar o lo que va a reparar son rupturas de ADN y va a corregir cuando estas rupturas van a entrecruzarse
y las va a reparar. Pero cuando estos mecanismos fallan de esta vía, no hace su correcto trabajo, lo que va a ocasionar es que exista una inestabilidad genómica, lo cual va a propiciar a que nos generemos de lesiones, translocaciones y aneuploidías. ¿Por qué? Pues porque precisamente estos cromosomas se rompieron, no se pudieron volver a unir y nos va a generar por consiguiente que existan mayores mutaciones oncogénicas. Entonces hay que tener cuidado o más recordar que la vía acá, el factor de riesgo es por la vía Fa que nos llega a presentar la anemia de Fanconi. Otro factor importante genético es el síndrome de Codman. Aquí esta neutropenia congénita grave lo que va a ocasionar o lo que se va a caracterizar en este momento es que va a existir unos neutrófilos extremadamente disminuidos. Al existir esos neutrófilos disminuidos, nuestros pequeños van a tener predisposición a enfermedades recurrentes y igualmente lo que va a ocasionar es que existe una detención en la maduración mieloide. Aquí vamos a tener dos características importantes: la mutación en el factor estimulante de la colonia de granulocitos y la mutación en estos genes, el NHAX y GCPC3. Esto lo que nos va a ocasionar es que si existe una mutación en estos genes, nos va a causar una interrupción en la maduración. Esto quiere decir que nuestra maduración mieloide se va a quedar detenida en la etapa de promielocito y mielocito. Aunado a esto, estos pequeños, como tenemos neutropenia de forma recurrente, son propensos a que usualmente estén recibiendo tratamiento con filgastrin. El estar recibiendo y esta estimulación continua de la médula ósea va a favorecer que las células que ya estaban detenidos en una etapa se queden detenidos más en esa etapa y por consiguiente pues va a favorecer a que puedan existir predispuestos a malignidad. Usualmente en este síndrome, entre el 20 y 25% de los pacientes son los que llegan a este tipo de leucemia mieloide. El tercer punto importante es la disqueratosis congénita. Esta enfermedad se caracteriza tiene una triada característica que es una hiperpigmentación reticulada de la piel, una distrofia ungueal y una leucoplasia oral. Lo que tenemos acá, el principal factor de riesgo acá, es que existe un defecto en el mantener el grosor o el largo de los telómeros. Usualmente los telómeros, pues lo que nos van a hacer es proteger los extremos de los cromosomas. Al existir este acortamiento de los telómeros, lo que nos va a ocasionar es una inestabilidad genética y aparición de clones malignos. Por consiguiente, los cromosomas se van a volver inestables, van a aparecer funciones cromosómicas y va a hacer que existan mayores rupturas del ADN. Se llegan a afectar estos genes que son principalmente los que facilitan la acumulación de mutaciones oncogénicas. Entonces, en esta patología, el factor de riesgo que tenemos es que los telómeros están acortados, por consiguiente, las células sanguíneas van a sufrir un envejecimiento y esto va a ocasionar que se dividen de una manera incorrecta. Esta síndrome de Down es muy común a nivel mundial y es importante por que tenemos que mencionar que tiene tres subfactores de riesgo. En esta patología va a haber una sobreexpresión del aumento de genes implicados en la hematopoiesis, como el RUNX1, ERG, ETS2, lo cual va a ocasionar que exista una mayor proliferación y maduración normal de las células mieloides, es decir, se van a estar presentando de una manera más constante. Además, estos pequeñitos tienen una mutación en lo que es el gen GATA, lo cual a su vez va a ocasionar una normalidad en la proteína GATA1S, lo cual va a ocasionar una proliferación anormal de los blastos megacariocíticos. Por consiguiente, en estos pequeñitos, la leucemia más frecuente es la M7, que es la megacarioblástica, precisamente secundaria a lo que tenemos en nuestro gen GATA. Secundaria a nuestro gen GATA va de la mano con la mielopoiesis anormal transitoria, la cual se llega a presentar aproximadamente en el 10% de nuestros pequeñitos con síndrome de Down y de este 10%, aproximadamente del 20 al 30% pueden desarrollar una leucemia mieloide. Secundario acá que debe haber una proliferación temporal de blastos, la cual no va a desaparecer y posteriormente va a evolucionar a que se convierta en una leucemia.
Usualmente estos pequeñitos cruzan asintomáticos, pero cuando llegan a presentar sintomatología, se caracteriza por tener esplenomegalia, leucocitosis y erupciones cutáneas. Continuando con nuestros síndromes genéticos, tenemos otros con menos carga genética, pero aún así presente. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, esta presencia del cromosoma extra X lo que nos puede ocasionar es errores en la regulación genética, alteraciones epigenéticas y principalmente una inestabilidad cromosómica, lo cual va a alterar un equilibrio entre lo que se prolifera, entre lo que se va a diferenciar y la apoptosis que va a necesitar para poder llegar a tener este equilibrio. Por consiguiente, existe una mayor probabilidad de replicación, mayor errores de replicación por este cromosoma X extra que tenemos y por consiguiente se van a estar acumulando mayores mutaciones. Además, en la ataxia telangiectasia, aquí hay mutaciones del gen ATM, que es el gen ataxia telangiectasia mutado. Usualmente este gen funciona como un sensor de daño del ADN, especialmente en las rupturas de doble cadena. Cuando el ADN está dañado y este gen también está dañado, lo que va a hacer es que usualmente se va a detener el ciclo celular, va a activar mecanismos para reparar este ADN, va a inducir apoptosis si la célula es irreparable. Si esto es lo que usualmente va a ocasionar de manera normal, como no, como va a haber una mutación, por consiguiente, no se va a detener el ciclo celular, no se van a activar los mecanismos de reparación y tampoco va a haber apoptosis de estas células dañadas. Por consiguiente, este es el factor para que estas células mutadas puedan estarse multiplicando y no puedan sufrir apoptosis. Continuando con nuestros factores de riesgo de exposición, aquí es importante o lo que engloban todos es un daño oxidativo al ADN. ¿Por qué? En este caso, la radiación lo que va a ocasionar es que tiene tanto poder para romper enlaces en las moléculas, lo cual nos va a ocasionar dos tipos de daño, el daño directo y el daño indirecto. El daño indirecto se caracteriza porque va a haber rupturas de doble cadena, va a haber lesiones y translocaciones cromosómicas y el daño indirecto nos va a ocasionar una generación de radicales libres. Entonces, la radiación nos va a dar dos formas de estarlo manifestando. También, por ejemplo, los bencenos están presentes en humo del tabaco, en la gasolina, en solventes, pinturas y pegamentos. Entonces hay que tener en cuenta cuando hacemos nuestra historia clínica, ver si nuestros pequeños están predispuestos a estos factores, si nuestros papás trabajan en gasolineras, si son consumidores de tabaco. ¿Por qué? Porque este agente, lo cual se va a metabolizar en el hígado. Pero el problema no es eso, el problema son sus metabolitos. Tiene tres metabolitos principales, la hidroquinona, el calerol y la benzoquinona. Estos tres metabolitos importantes lo que nos va a ocasionar es que existan daños en el ARN. Nos va a ocasionar principalmente tres alteraciones, translocaciones, deleciones y rupturas cromosómicas, lo cual a su vez, más el estrés oxidativo que se va a producir por el daño por los radicales libres, va a aumentar el factor para que estos se puedan expandir más y nos puedan generar más mutaciones. El siguiente punto son los herbicidas y los pesticidas. Estos, a su vez, van a tener el principal mecanismo que van a dañar el ADN por rupturas cromosómicas, translocaciones y de lesiones, además de los radicales libres que se van a liberar secundario a su uso continuo o a la exposición continua que tengamos. Y finalmente el alcohol. El alcohol cuando lo consumimos se va a metabolizar de etanol a acetilaldehído, lo cual nos va a ocasionar alteraciones en los mecanismos de reparación genética e igualmente va a liberar radicales libres. Por eso los factores ambientales se centran o su principal daño, como lo vimos, es un daño oxidativo al ADN y daño que tengamos para tener translocaciones, mutaciones o de lesiones. Hablando un poquito de otro tipo de factores de riesgo, encontramos la administración de medicamentos. Esto es importante que los recordemos porque son medicamentos que tenemos de uso continuo, al menos en las patologías que tenemos de nuestros pequeños.
En el caso de los alquilantes, estos usualmente van a bloquear la duplicación del material genético. Se van a encargar de adicionar un grupo alquilo a las bases nitrogenadas, principalmente a la guanina, en la posición N7, lo cual va a alterar la estructura normal del ADN y así va a evitar su división. Aquí es importante que tener que esto también es dosis acumulativa. Por ejemplo, en la ciclofosfamida, a una dosis mayor a 8 a 10 gramos por metro cuadrado, aumenta más el factor de riesgo del que ya propiamente el propio alquilante lo tenía. En caso del melbafán, lo tenemos a una dosis de mayor a 140 a 200 miligramos por metro cuadrado. Si nos damos cuenta, entonces aquí se va a estar alterado lo que es la estructura del ADN por la alteración en la posición 7 de la guanina. Aunado a esto, todavía va a haber de lesiones y monosomías en lo que es el cromosoma 5 y 7, lo cual secundario van a aumentar el riesgo a desarrollar esta patología. En el caso de los inhibidores de la topoisomerasa, aquí la topoisomerasa es una enzima cuya función normal es cortar temporalmente las cadenas de ADN, posteriormente desenredarlas durante la replicación y posteriormente volver a unir todo el ADN, lo cual entonces no se va a llegar porque se va a inhibir toda esa topomerasa, lo cual va a ocasionar rupturas en el ADN y por consiguiente va a bloquear que la enzima se mantenga en una posición adecuada. Aquí esto como la enzima ya no puede reparar el corte que hizo, esto va a generar que pues no exista eh, para que existan, perdón, errores en la replicación, translocaciones cromosómicas y daño genético. Acá igualmente tenemos que los prototipos son el topósido, las antraciclinas y la mitoxantrona. En el caso del etopósido, a una dosis de 2 gramos por metro cuadrado, es el factor de riesgo para que podamos desarrollar más esta patología. Haciendo una comparación entre estos dos fármacos importantes, si nos damos cuenta, entre los alquilantes el daño acumulativo es difuso, porque principalmente hay que recordar que este es un daño a lo que son las bases nitrogenadas, principalmente guanina, a diferencia de la topoisomerasa, en donde acá tenemos unas rupturas del ADN las cuales no se van a reparar. ¿Cuándo se va a llegar a presentar? Es más fácil o más rápido que se llegue a presentar cuando tenemos el uso de topósidos y antraciclinas, ya que se llega a presentar entre los primeros 1 a 3 años. A diferencia de los agentes alquilantes, este no tiene un síndrome de amilodisplásico previo, sino que llega a ser abrupto, llega a debutar de esta manera. Con los agentes alquilantes ya mencionábamos que había esta alteración del ADN y además unas monosomías que esto aumentaba el riesgo, a diferencia de la topoisomerasa, en donde aquí existen translocaciones, principalmente en el KMT2A, lo cual secundario a estas translocaciones que tenemos la 821, la inversión del 16 y la 1517, va a aumentar más el riesgo que podamos presentar esta patología. Continuando con algunos de los medicamentos, ya mencionamos el uno y el 2, en donde el uno son los anquilantes, los dos la inhibición de las topoisomerases. Existen otros medicamentos que pueden aumentar este factor de riesgo. Existe este medicamento que es la fenilbutazona, lo cual es un medicamento principalmente porque presentaba aplasia medular y pancitopenia. Este medicamento era un antiinflamatorio no esteroideo que se ocupaba principalmente para el dolor artrítico. Este medicamento lo que va a ocasionar es una toxicidad directa en la médula ósea, principalmente porque la médula va a intentar regenerarse por estos mecanismos y va a aumentar a que exista mayor riesgo de replicación, mayor probabilidad de mutaciones porque está en constante regeneración para favorecer o para mitigar la aplasia y la pancitopenia que teníamos posteriormente a lo que originaba. Otro medicamento es la cloroquina. Igualmente no existen mucha literatura que nos mencione que sí existe un factor de riesgo, pero la que encontré menciona que esta se encarga de la autofagia celular. La autofagia celular nos va a ayudar a que los organelos dañados se eliminen, porque las proteínas anormales se eliminen y las células defectuosas se eliminen. Entonces, si no existe esta eliminación, Doctora, los exámenes de escáner, Luisa. Ay, pero está abajo los dictámenes. Ahí están. Ah, bueno.
Como se va a ver alterada esta inhibición de la autofagia celular, lo que va a ocasionar es que las células dañadas van a sobrevivir más tiempo, no va a haber un mecanismo que las detenga y por consiguiente van a estar proliferando. Otro medicamento que se usa importante, este medicamento es un fototóxico, es un medicamento que usualmente se va a la par con la luz ultravioleta y lo vamos a usar en alteraciones dermatológicas como psoriasis y vitiligo. Este medicamento nos va a ocasionar que se intercalen entre las cadenas de ADN. Esto va a ocasionar entrecruzamiento de estas cadenas, alteraciones en la replicación y una apoptosis celular inadecuada. Por consiguiente, las células defectuosas no se van a estar eliminando, lo cual va a ocasionar que estén proliferando a lo largo del tiempo. Otros factores de riesgo importante que tenemos que tener en este caso son las alteraciones hematológicas. Aquí entre las alteraciones hematológicas, el síndrome mielodisplásico es una que tiene gran peso. ¿Por qué? Porque nos va a generar que esta enfermedad clonal premaligna nos esté ocasionando que nuestras células hematopoyéticas ya vengan con un antecedente de que tenemos mutaciones, de que esta maduración va a ser anormal y la hematopoiesis va a ser ineficaz. Si ya vemos que esta viene con una alteración y a esto le sumamos que tengamos alteraciones en genes, como lo mencioné en la diapositiva, principalmente FLT3, NPM1, lo que nos va a ocasionar es que exista una inestabilidad y por consiguiente, aunado a esta instabilidad, va a haber de lesiones, principalmente de lesión del 5, de lesión del 7 y de lesión del 8, lo cual nos va a ocasionar que se va a perder completamente la diferenciación y nos va a ocasionar que las células estén ahí sin poder diferenciarse, sino en una forma inmadura. En caso de la policitemia vera y la mielofibrosis, estas neoplasias mieloproliferativas van a tener una mutación en el JAK2. Usualmente esta mutación en el JAK2 lo que va a ocasionar es una proliferación hematopoyética continua, lo cual nos va a dar una división excesiva, va a hacer que las células tengan más vida de lo normal, o sea, vamos a aumentar su tiempo de vida y vamos a acumular errores genéticos, porque estos errores genéticos van a tener más mutaciones, mutaciones igualmente en el TP53 y en el RUNX1. Entonces, estas mutaciones lo que van a ocasionar es que existan mayores señales de crecimiento, lo cual va a hacer que la proliferación esté continuamente. Vamos a tener células inmaduras que estén proliferando continuamente, que se expandan más y no haya o no exista un método para estarlas deteniendo. En el caso de la hemoglobinura nocturna, acá tenemos mutaciones en lo que es un gen que se llama el PN. Este gen se encarga de tener o de tener un adecuado funcionamiento del CD55 y CD59. Estos CDs nos ayudan a que el complemento sea más vulnerable a este complemento, por consiguiente va a tener mayor predisposición a que se puedan tener una adecuada diferenciación. Aquí en esta patología lo que tenemos que tener en cuenta es que si se altera este gen va a favorecer a que existan mayores mutaciones, usualmente son las mismas, RUNX1, ASLK1, lo cual va a ocasionar que se estén favoreciendo, se estén multiplicando las células, se estén continuando detenidos en una fase celular y por consiguiente llegamos a ser este factor de riesgo. En el caso de la anemia plástica, acá nos tenemos que tener en cuenta que el problema es principalmente por los linfocitos T. Acá los linfocitos T lo que nos van a ocasionar es que tengamos una destrucción de las células hematopoyéticas sanas. Entonces, lo que vamos a ocasionar es que van a sobrevivir, pero pocas células, y estas células que sobreviven van a ser células que ya van a venir con alguna alteración celular, con alguna mutación y incluso con algún arreglo genético. Estas mutaciones principalmente nos va a ocasionar es que favorezca la formación leucémica secundario a que no se van a diferenciar bien y que se van a estar sobreexpresando más gracias a que existen estas mutaciones como el RUNX1. Si nos damos cuenta, entonces, entre todas estas alteraciones desatan en el que va a haber una poca diferenciación y una proliferación de secundario a múltiples genes o secundario ya sea alteraciones en genes, alteraciones en la telomerasa.
Todas estas patologías sumadas van a aumentar el riesgo más lo propio que vamos a estar ocasionando por la propia leucemogénesis que vamos a tener. Todos estos factores, como mencionamos, son los que se van a ir sumando para poder tener principalmente todo este origen. Acá es importante tener en cuenta que de entre los principales factores de riesgo, aquí existen modificaciones. Modificaciones que se llegan a hacer en el ADN. Existen tres tipos de modificaciones: la metilación, la acetilación y la ubiquinación. La metilación, pues como su nombre lo dice, consiste en agregar un grupo metilo a la citosina mediante unas enzimas que vamos a ver a continuación, que son las ADN metiltransferasas. La metilación nos va a servir porque esto va a apagar genes y esto nos va a favorecer según qué gen es el que vamos a apagar o qué gen es el que vamos a prender. En estas patologías principalmente se llegan a presentar cuando tenemos los dinucleótidos CpG. Acá es cuando una citosina está unida a una guanina mediante un fosfato en la misma cadena de ADN. Cuando eso tenemos alterado, cuando una célula está más metilada, quiere decir que se apaga, por consiguiente, no va a ejercer su acción, y cuando no está metilada, está activa. Esto es importante para entender dos puntos aquí. Las ADN metiltransferasas lo que nos van a ocasionar es que cuando se unen estos binucleótidos más el grupo metilo que ya mencionamos van a formar a lo que se llama la 5-metilcitosina, lo cual es esta parte que va a apagar o va a disminuir ciertos genes. Entre las ADN metiltransferadas hay dos importantes o de las más importantes, que es la T1, la cual esta ya existe, y esto quiere decir que al mencionar que ya existe es que lo que nos va a ocasionar es una metilación de mantenimiento. Quiere decir que lo que ya existe en un ADN viejo se va a copiar al ADN nuevo y va a tener estas indicaciones de ya, yo te lo di, tú lo tienes que realizar de esta manera, a diferencia del 3A y del 3B, en donde estas metilaciones son de nuevo. Quiere decir que creamos nuevos patrones de metilación para poder llevar una adecuada diferenciación, una adecuada disminución de la expresión de ciertos genes. En este caso, los genes que se van a disminuir principalmente es el PU1. El PU1 es un factor de transcripción para maduración y diferenciación de células mieloides, de monocitos, de granulocitos y de linfocitos B. Cuando este gen se apaga, lo que nos va a ocasionar es que la célula no madura. Además, cuando igualmente se apaga el gen Ícaros, nos va a hacer que nuestra célula no se pueda diferenciar, ya que ésta actúa como un supresor tumoral al controlar la proliferación y la diferenciación. Si existe una hipermetilación, o sea, estamos agregando continuamente grupos metilos al ADN, lo que nos va a ocasionar es que exista mayor supervivencia de estas células. Entonces, PU1 nos ayuda a que la célula no madure e Ícaros que la célula se siga proliferando. Juntos hacen precisamente estos dos puntos importantes: proliferación y poca maduración. Existe un modelo que se originó, que es el modelo de los dos hits. Aquí, el modelo de los dos hits nos dice que para que se desarrolle una leucemia mieloide, tenemos que tener en cuenta que debe de haber al menos dos mutaciones. No solo es una, sino es una suma de múltiples mutaciones, lo cual nos van a ocasionar que exista un bloqueo en la diferenciación celular y nos va a generar que tenga ventajas proliferativas y de supervivencia, como lo menciona este gráfico. Si nos damos cuenta, se va a dividir en clase 1 y clase 2. Clase 1 nos va a ocasionar que exista una ventaja para que estas continúen creciendo y entre este crecimiento sobrevivan. Y las clase 2, los cuales van a alterar la diferenciación celular y por consiguiente la apoptosis, lo cual va a tener pues mayor un impacto madurativo. Y existe un grupo que sin clasificar, el cual acá se incluyen principalmente genes con modificaciones epigenéticas que van a favorecer a que éstas se puedan continuar o puedan continuar con este impacto descontrolado a lo largo de su evolución. Hablando un poco de los más importantes, acá tenemos lo que es el gen FLT3. Este gen
Este es un gen que codifica para un receptor de tipo tirosina sinasa. Como nos damos cuenta en su gráfico, llega a presentar 24 genes y, perdón, 24 exones y estos exones se localizan en el cromosoma 13. Usualmente, este gen lo vamos a tener en lo que es en la membrana celular y va a estar solo. Lo vamos a encontrar como está monómero e inactivo. Al estar solo e inactivo, es como si fuera un interruptor apagado que está esperando una señal, que yo le mande esa señal para que se pueda activar. ¿Y cómo lo vamos a activar? Cuando FLT3 se une a su ligando, que es FL, que va a ocasionar es que se forme un dímero, o sea, se dimeriza. Al estar estos dos receptores juntos y estar activándose entre sí, van a ocasionar una fosforilación que subsecuente va a ocasionar que se activen ciertas vías. Estas vías de señalización pues va a tener diferentes mecanismos. El Pi3K lo que va a ocasionar es una mayor supervivencia celular. MAPK va a ocasionar una mayor proliferación, RAS va a aumentar el crecimiento y PLG va a dar señales intracelulares. Juntas van a hacer que la célula empiece a crecer, que la célula se divide y que la célula tenga mayor sobrevida. Si nos damos cuenta, entonces, este geno que nos va a ocasionar es que nos va a ayudar a la proliferación, diferenciación y apoptosis celular. Si este gen se ve afectado, nos va a ocasionar efectos por dos mecanismos. El principal mecanismo que tenemos es el IDT. Acá consiste o lo que nos quiere decir es que existe una duplicación genética. Eso quiere decir que una secuencia de ADN se copia y se inserta junto después del ADN original. Esto, al insertarse una copia extra, lo que nos va a ocasionar es que genere un cambio de forma a lo que usualmente está teniendo, lo cual hace que la célula esté encendida todo el tiempo como si recibiera señales constantes de crecer. Como mencionábamos al inicio, al estar solo y de una forma inactiva, lo que nos va a ocasionar es que no se prenda este gen. Esta es la mutación más común que vamos a tener y esta mutación se va a estar generando entre los el exones 15, 14 y 15, como ya mencionamos, es aquí donde se inserta una duplicación genética y esto es lo que va a cambiar la fórmula. Al cambiar esta forma normal que tiene este gen, lo que nos va a ocasionar es que siempre esté activado y que se active incluso sin el ligando que mencionamos, que no se fosforile y que no se dimerice. Secundario a que esta gen se va a estar activando de una forma constante, lo que va a ocasionar es que va a llevar a activar una vía de señalización. Esta vía de señalización es la STAT5, lo cual lo que nos va a ocasionar es que este vía de señalización entre al núcleo, posteriormente va a prender ciertos genes, que es la ciclina D1, P21, y estos, al prender estos genes, va a aumentar la proliferación celular, pero de células inmaduras, lo cual lo va a ocasionar que estas células se dividan más rápido, empiecen a crecer más rápido y sobrevivan más tiempo, lo cual nos va a generar que aumente la proliferación celular, pero de células inmaduras. Además, existe una supresión de estos genes CEPA y P1, lo cual pues va a bloquear la diferenciación y es a la par. Aumenta la proliferación de células inmaduras y estos hacen que no puedan crecer de una manera correcta o diferenciarse de una manera correcta y nos quedamos únicamente con células inmaduras. La otra mutación importante es una mutación puntual en el dominio tirosina quinasa. Aquí se llega a presentar la alteración en lo que es el exón 20 de precisamente el dominio tirosina quinasa. Acá lo que se va a ocasionar es que exista una sustitución de un espartato por una tirosina en el cordón 835. Pero ¿cómo nos va a afectar esta alteración? Usualmente el espartato tiene un trabajo o un principal mecanismo de acción, que acá lo que va a ocasionar es que si la enzima se va a activar o no. Entonces, si nosotros tenemos un cambio entre el aspartato por la tirosina, no va a haber quien nos diga si este gen se va a estar activando o no. Usualmente va a ocasionar que este dominio va a generar que
que este gen esté activo, por consiguiente va a llevar mayores señales de proliferación y va a estar continuamente haciendo que estas células estén proliferando y no se detenga hasta quedar células inmaduras. Otra alteración importante en cuanto a esta es de la clase 2 que vimos. Esta es el NPM1, el cual el NPM1 es la nucleofosfamina. Este se va a localizar principalmente en el nucleolo. Hay que tener en cuenta esto, porque su alteración conlleva a esto. No está fija en el nucleolo, sino que va a viajar entre el nucleolo y el citoplasma, pero cuando se queda en el citoplasma es cuando aquí empieza la alteración. Usualmente esta proteína tiene diferentes funciones. La principal es la producción de ribosomas y el transporte de partículas prerribosómicas. Además, así como mencionamos, la biogénesis de ribosomas. Además, a este nos ayuda a tener una estabilidad genómica, ayuda a controlar el estrés celular, regular la transcripción y prevenir agregados proteicos. Es como si fuera un control de calidad. Si esta proteína se ve alterada, todas estas funciones normales que va a estar teniendo no se van a estar llegando a tener o no se van a estar realizando. Aquí lo que tenemos es que el NPLM mutado se va al citoplasma, como mencionamos, usualmente está en el núcleo, pero posteriormente se va al citoplasma y lo que ocasiona va a ser una desregulación genética, va a tener alteraciones en el P53 y va a existir una proliferación anormal. Por consiguiente, va a haber una sobreexpresión de este, va a hacer que este se esté prendiendo en cada momento en lo que es a nivel del citoplasma y nos va a ocasionar ciertas alteraciones que van a favorecer que tengamos alteraciones. Aquí existen tres variantes, la A, B y la D. La principal variante es la duplicación de los nucleótidos TC y TG en las posiciones 956 a 959, que es en que nos va a dar las alteraciones principales de esta patología. Y tenemos otra alteración importante que igualmente es de la clase 2. Acá es el setback. Aquí este factor de transcripción tiene principalmente dos funciones: inducir la diferenciación meloide y frenar la proliferación excesiva. Aquí vamos a tener dos formas, la P42 y la P30. Es importante que exista un equilibrio entre estas dos formas porque son quienes nos van a estar mencionando cuál es la alteración que se va a estar llegar a presentar. Si tenemos en la P30, tenemos la disminución de 118 aminoácidos que no se llegan a presentar en la P42 y esto nos va a ocasionar que exista también una alteración entre los elementos de regulación y de transcripción. Por ejemplo, el P42 nos va a ocasionar, esta es la forma completa, si nos damos cuenta, porque tiene los 118 aminoácidos más. Nos va a ocasionar que las células estén maduras y va a frenar la proliferación. Entonces eso se va a encargar de la maduración. A diferencia de P30, que lo que va a ocasionar es que va a favorecer la proliferación celular y por consiguiente va a tener un mantenimiento más de células inmaduras. Entonces tiene que haber un equilibrio entre diferenciación y proliferación para que éstas puedan tenerse o no se pueda tener una proliferación excesiva. Es importante saber ahora, ya tengo las dos isoformas, ahora quién es quien me dice cuál es la que se va a estar presentando en este momento. Aquí hay que tener que existen factores como el EIF2A e EIFD4A, las cuales estos nos van a decir cuáles son las que se van a estar regulando, cuáles son las que se van a estar produciendo. Cuando tenemos elevación de estos factores de inicio, lo que se va a estar aumentando es el P30, lo cual va a favorecer la proliferación celular. Y cuando no existen buenas condiciones de crecimiento, van a estar disminuidos, va a aumentar el P42 y por consiguiente va a haber un aumento de la diferenciación celular. En el caso de una leucemia, lo que vamos a tener es que existe una disminución del P42 y de un aumento del P30. Entonces, en este momento ya se perdió el equilibrio en lo que se debe de tener entre producir más y producir menos para que exista una adecuada proliferación y diferenciación. Al tener un aumento y una disminución de estas isoformas, lo cual nos va a ocasionar que exista una acumulación de blastos. Por consiguiente, secundaria que las células no van a madurar y van a seguir proliferando.
Si nos damos cuenta en este resumen de cuáles son las alteraciones que nos llegamos a presentar, no es solo una alteración y no es una sola mutación que tenemos que tener, sino es un acúmulo y un sumo de alteraciones que podemos mencionar. Si nos damos cuenta, en el FLT3 nos ocasionamos, o es uno de los que mencionamos importantemente, va de la mano con traslocaciones como la 1517 e igualmente en algunos se llegan a presentar citogenética normal. Mencionaba que entre el 20 y 30% de los pacientes tengamos a tener una cistogenética normal, pero esto no asume a que no puedan tener una alteración. Entonces es importante recordar que toda patología previa al origen de una leucemia, todos esos factores de riesgo y las alteraciones que tenemos en cuanto a la proliferación y la diferenciación es lo que va a sumar para que se puedan generar células mieloides y por consiguiente favorecer a que se pueda originar una leucemia mieloide aguda. Muy bien. Déjame esas químicas para mí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Laura, yo creo que empezaste con el pisando fuerte, muy bien tu presentación, bonita revisión que hiciste. Nos pones como que las bases justo de la leucemogénesis, porque sabemos que la leucemia mieloide es una enfermedad muy heterogénea y muy promiscua. Y ya lo vimos claramente, nos lo dijiste, en ese porcentaje donde no encontramos ninguna alteración citogenética, pues el terreno fértil está para todas estas alteraciones que se pueden presentar, es solo por secuenciación pudiéramos demostrarlas, y otras que apenas están estudiándose, o nos estamos dando cuenta que existen y que son causa de la leucemia. Importante que en las entidades germinales o predisponentes, pues es un terreno fértil también para que caigan una, dos o más mutaciones. Para bien. Este, se me perdió. Pero bueno, este es como la madeja que hay que buscar actualmente en esos pacientes, porque el que no tenga alteraciones no quiere decir que es un riesgo favorable. Al contrario, no lo estamos detectando y estamos dando de dejar terapia blanco que ya existe, dirigida a muchas entidades que sí tienen ya una terapia positiva. Bruno, ¿querías comentar algo? Yo quería comentar que cuando nos estás viendo la clase se escucha muy difícil, pero a veces como que en las lesiones mieloides, cada grupo a veces es como una enfermedad diferente y que se comporta de una manera diferente. Entonces también por eso es tan complicado esta fisiopatología, porque a veces ves una mieloide tipo 1 y es totalmente diferente a la mieloide tipo 2, aunque los veas a la morfología a veces es parecido. Y que también en los pacientes y de los que he visto con leucemia mieloide, uno es completamente diferente al otro, a veces son lactantes, a veces son adolescentes, a veces ya están llegando a la edad adulta y a veces tienen el mismo tipo de leucemia, entonces es difícil. Sí, bueno, y ya Hugo nos va a hablar de ese tema donde en los 1970 y tantos pues era meramente morfológico, ¿no? El estudio, y antes de eso ni siquiera era morfológico, cada quien catalogaba como quería en su lugar de origen a las leucemias y por eso tan malas respuestas. Después morfológico y ahora es meramente molecular. ¿Por qué? Porque ha sido la evolución natural, pues, y la enseñanza de todo esto en las leucemias. Entonces, definitivamente sí. Yo les comento mucho de un caso que tuvimos de una LAMM2, un niño como de 3 años más o menos, Oscar Edarí, y tuvo la traslocación 821, por lo tanto, el RUNX1, RUNX1T1. Y ayer algo me comentaba, Byron, de una pregunta que me hacía que tenemos una niña que le tenía que dar o intensificación o consolidación porque era de buen pronóstico, ¿sí? Bueno, les comento de ese niño y de ahí un poco ya no me quedo tan abajo en los protocolos porque ese niño se le dio sus 2 ADES como son y no remitía, y no remitía y no remitía. Entonces fue cuando en ese momento empezamos como que a hacer, y ahorita ya no lo tenemos, la determinación del FLT3 y resulta que tenía el FLT3 mutado, FLT3 ITD. Entonces, este es un niño que desde un inicio debemos haberle dado su quimioterapia más una terapia blanca, ¿verdad?
Entonces, me recuerdo tanto que ese niño primer ADE y 8.5% de blastos, segundo ADE y 5 punto y tantos por ciento de blastos. Detectamos que tenía el ITD, conseguimos midostaurina. Fue midostaurina la que conseguimos y negativizó. Se trasplantó porque era de alto riesgo. O sea, si nos hubiésemos quedado nada más con la anterior 821, tenía que haber ido bien. ¿Vale? Este es mi pendiente también con este niño Nicolás, que fue aparentemente todo negativo, pero recuerden que no respondió a su primera, que también vamos a hablar de los factores de riesgo para respuesta, y para pronóstico, ¿no? Entonces, pues justo eso, justo lo que dices, una entidad tan heterogénea y tan promiscua, que hay que estar muy, muy al pendiente, ¿no? Ojalá tuviéramos las herramientas para estudiar, hacer el mapeo completo y pues desde un inicio, ¿no? Dar a quien deba dársele su terapia blanco más su quimioterapia. A lo mejor nada más un poquito de trasplante, creo que faltó hablar y yo no te lo dije, pero bueno, ya hablaremos cuando se hable de trasplante, que también estos niños post-transplantados predisponen a segundas neoplasias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por todo el acondicionamiento tan intensivo que se les puso en el momento de su trasplante. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Shortman Diamond también es importante porque es una ribosomopatía que predispone a mieloides. Así como los que ya nos comentó. ¿Algo más? La niña, Comentar. niña muy pequeñita que tenía como su rostro como Sí, con ¿qué, dismorfias. qué síndrome tiene ese? Ah, No me acuerdo bien ahorita, pero es una niña que la mamá era adicta, ¿verdad? Marihuana, todo el embarazo. Sí, traemos ese caso, si quieres, no me acuerdo ahorita el diagnóstico del sindromático, porque es de esos casos raros. Lo saco. sí, Lo saco porque está bien estudiado. Bueno, pues entonces dentro de esta complejidad siempre tenerlo presente, en malas respuestas hacer el estudio completo. Yo creo que quedó claro hasta aquí este tema. Tú nos vas a hablar de las clasificaciones, justamente de esa evolución y en qué vamos ahorita, y por ejemplo en qué sí están de acuerdo tanto la última clasificación de la ICC como de la JUO, y en qué divergen, ¿sí? Hablan ya mucho de las alteraciones predisponentes o germinales, de la mielopoiesis anormal transitoria, entonces pues todo eso, para que le den una revisada si gustan antes del jueves, por favor, entrar en materia. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, vamos a dar el aplauso. Si no hay otro comentario, nos vemos el jueves. Sí, la mamá. La pausa y deja de compartir. Y la verdad. Consideré que Sí, quedó. pausar, pausar, dejar de Hay compartir. una 8 y una 16 una 8 y una 16 y